Apreciados hermanos, qué gusto poder saludarles en esta ocasión. Estamos en Creciendo en la Palabra. Vamos a estudiar la lección número 9, la iglesia y la educación. Es una lección maravillosa. Durante las semanas anteriores hemos estudiado varios aspectos que tienen que ver con la educación, pero permítanme adelantarles que esta lección presenta grandes enseñanzas en relación a la función, en relación al establecimiento, al propósito de la iglesia, y durante esta semana vamos a estudiar aspectos fundamentales de lo que finalmente tiene que ver con la función que Cristo Jesús determinó para su iglesia. Así que quiero compartirles en este momento los tres aspectos más importantes donde estaremos basando este estudio. El primero, la esencia de la educación. El segundo, modelo imperativo. Y tercero, comunidad con propósito. Así que en esta lección número 9 nos acompaña el pastor Francisco Ramón de Dios y el pastor Abraham Ramírez, a quienes agradecemos su presencia. Acompáñenme para que podamos orar y juntos podamos dar inicio a este estudio maravilloso. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, muchas gracias por esta oportunidad que nos das para poder estudiar tu palabra. Queremos suplicarte, Señor, que nos guíes, que nos dirijas y que a través de este estudio podamos comprender, que nuestro entendimiento pueda tener la influencia del cielo y a través de esta lección, Señor, podamos tomar decisiones importantes de compromiso con Cristo Jesús. Bendice a tu iglesia, Señor. Acompáñanos en esta hora. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, apreciados hermanos, vamos a estudiar la lección número 9, la iglesia y la educación. Pastor Francisco, bienvenido seas. ¿Qué enseñanzas tan maravillosas podemos extraer de esta lección, pastor? Las semanas anteriores se ha visto a la educación, el propósito, algunos elementos adicionales, pero en este momento necesitamos saber cuál es la esencia de la educación, porque la lección de esta semana nos dirige, nos guía en ese planteamiento. Así que, pastor, ¿cuál es la esencia de la educación? Gracias, pastor. La esencia de la educación, de acuerdo a lo registrado aquí en Lucas 10, del 30 al 37, tiene que ver, pastor, con ver a las personas como Jesús las ve. La historia es muy conocida, es la parábola del buen samaritano, y el texto nos presenta un entorno donde hay tres personas, dos de ellas tienen un contexto religioso, un sacerdote y un levita. Sin embargo, ellos ponen por encima de las personas sus rituales o su vida religiosa. Sin embargo, este buen samaritano, o Jesús pretende enseñar a través de este buen samaritano, de que no importa cuánto sepamos de la Biblia, si al final no va a tener ningún impacto sobre nuestras vidas. De alguna manera los samaritanos tenían las mismas raíces que los judíos, solamente por ese trasfondo que nosotros conocemos, que ocurrió ahí en su tierra. Pero me gusta el versículo 33, dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole. Y estaba revisando yo la raíz de la palabra, pastor Enoch, y me llamó la atención, porque el texto, la palabra orao, tiene una connotación donde él ve al samaritano, a esta persona que está en un momento difícil, en su desgracia, lo ve como alguien
que puede llegar a ser como Cristo Jesús. La esencia de la verdadera educación, comenta la lección, tiene que elevarnos por encima de nuestras debilidades, de nuestros defectos, a ver personas que pueden convertirse en candidatos al reino de los cielos. Y tiene que ver con un cambio de cosmovisión, pastor. Un cambio donde nosotros vemos, es muy repetitivo, a las personas a la luz de la cruz de Cristo. Más que repetitivo, diría enfático, preciso, y esa repetición tiene que ver con un propósito, pastor, ¿no? Sí, y si se es enfático, pastor, es que es la esencia de la educación. Debe quedar claro eso, ¿no? El valor que el cielo le da a cada ser humano. Creo que eso es la esencia. Que veamos al prójimo como lo ve Cristo Jesús, ¿no? ¿Cuánto vale una persona? ¿Cuánto es el valor que le da Dios a una persona? Volteemos al Calvario. Y ahí está el Señor Jesús crucificado, muerto. Es decir, ¿cuál es el valor para Dios de una persona? La sangre de Cristo Jesús. Así debemos de ver a los demás. Así lo vio el buen samaritano, ¿no? Eso es lo que nos debe enseñar la lectura de la Biblia. A ese punto debe de llevarnos la relación con Cristo Jesús. La lección dice que somos una iglesia privilegiada, pastor. Y así lo creo y estoy convencido que así es. Tenemos un conjunto de doctrinas fabulosas, basadas en la santa palabra de Dios. ¿Sí? ¿Y por qué hago énfasis en eso? Las dos personas que pasaron, el levita y el sacerdote, podemos tratar de entender su pensamiento cuando pasaron por ahí. El levita, no me puedo detener, voy deprisa, tengo que enseñarles a los demás la ley, ¿no? Pudiera ser, porque los levitas eran versados en la ley. Y el sacerdote, no puedo detenerme, tengo que cumplir, y además si lo toco, me puedo contaminar. Tenían las leyes, ¿verdad?, aquí en la mente. El conocimiento del El día. conocimiento estaba, pero la práctica no. No le dieron a ese que estaba tirado, necesitado, no le dieron el valor que Dios le daba. Y eso nos puede suceder a nosotros también. Podemos tener una educación bíblica, pero pueden ser conceptos solamente. Decíamos la semana pasada, ¿sí?, que el asunto no son conceptos, son prácticas también. Es importante el conocimiento, pero es más importante ponerlo en práctica. Que Dios nos ayude para que podamos tener los ojos del Señor Jesús, que veamos a las personas con el alto valor que el cielo le da, porque esa es la esencia de la educación, pastor. Y Pastor Francisco, eso nos lleva entonces, ese amor por el prójimo, nos lleva a un cuestionamiento sumamente interesante, ¿no? ¿Qué beneficio puede tener que sepas toda la Biblia o grandes porciones de la misma si, por ejemplo, no eres amable con la persona que tienes al lado? O en el mismo hogar, no vayamos tan lejos, no se comienza con un ejercicio práctico, ¿no? Precisamente eso es lo que Jesús quiere enseñar a través de esta parábola. Lo que Jesús hace es no solamente lo dice, Él después lo modela. El texto bíblico no dice que solamente Jesús se acercó al samaritano. Dice que su corazón fue movido a misericordia y lo vio como alguien que puede llegar a ser un candidato al reino de los cielos. Y dice el 34, y acercándose, vendó sus heridas, les echó aceites y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. La esencia de la verdadera educación tiene que ver con no olvidar que todos estamos en este proceso, que el Señor nos trajo a la iglesia
no porque seamos perfectos. Nos trajo porque Él vio en nosotros rasgos que puestos bajo la dirección del Espíritu Santo y en el servicio de Dios pueden ser perfeccionados para reflejar la imagen de ese Jesús que vino a rescatarnos. La lección, precisamente, Pastor Enoch, lo que usted decía, qué valor o efecto tiene toda la luz doctrinal que poseemos como iglesia si no hemos aprendido a ser amables. Tiene que ver cómo se traduce. Hace mucho tiempo, pastor, escuché una predicación donde creo que el pastor Dupertuis fue el que lo mencionó en una clase de cristología, donde él hace referencia al pastor Hans Cala Rondel en un campestre en Estados Unidos, donde él dice que hay mucha gente que se va a perder el cielo por 20 pulgadas de distancia. Y la respuesta a la pregunta es ¿por qué? Porque todo lo tuvo aquí en la mente. Nunca lo vivió de corazón, nunca lo llevó a la práctica. Yo creo que esa es la razón por la que el Señor nos llama a que nosotros seamos sus discípulos. Porque no hay discípulo que, número uno, que no ame a su Salvador. Y número dos, que no sirva a su prójimo. Y Pastor Abraham, esto nos lleva entonces a dejar algo muy claro, que la esencia de la educación no genera división, no desarrolla prejuicios, no enfatiza las diferencias. Por ejemplo, tú eres blanco, yo tengo otro color, tú eres de dinero, yo tengo... No, hay otra realidad muy importante, Pastor. Sí, pastor. Los prejuicios creo que echan a perder la esencia de la educación, ¿no? Nos impide ver a las personas con ese valor que el cielo les da. Yo estoy emocionado. Mañana tenemos bautismos en un lugar donde pareciera ser que los prejuicios salen a la vista, ¿no? En un anexo. Por meses han ido los hermanos, cada 15 días van y estudian con ellos. Yo no estaba tan satisfecho con eso, ¿verdad? Para evaluar a los... pero fui y me comprometí a dar una semana de evangelismo con ellos y lo hicimos. Y una grata sorpresa para mí fue que los muchachos de ese lugar manejan el lenguaje bíblico: gracia, amor, salvación, perdón. Y yo llevaba todo preparado en presentaciones en PowerPoint, porque dije, bueno, si alguno tiene Biblia, para que busquen en la Biblia, pues se van a tardar mucho, ¿no? No, había como 6 Biblias ahí viejitas, se las prestaban, inmediatamente encontraban la cita. ¿Okay? Y durante 3 semanas he estado entrevistándome personalmente con cada uno de ellos. Me sorprende 2, Leví y Uriel. Pastor, yo ya quiero bautizarme. Okay. Yo tengo planes, pastor, yo quiero cambiar, yo quiero ser persona diferente. Uriel me dice, y estoy convenciendo a más, pastor, porque hay unos como que se apuntaron 24 personas y ayer los llamé y bajaron 15 que están, los estoy convenciendo, pastor, no crea, esto es importante, me gustó. Si alguien va, a lo mejor dice, no, estos no tienen oportunidad, estos nada más se van a remojar, estos nada más se van a bautizar y se van a olvidar. Uh-huh. Tal vez el 90% de las experiencias sean esas. Pero ¿por qué no arriesgarse en el amor, verdad? Y que esas personas puedan recibir a Cristo Jesús en su corazón y que Dios haga el milagro de conversión en sus corazones. Que los prejuicios no nos limiten para ir, para ver la necesidad de esas personas, ¿sí? Y que Dios haga el milagro de conversión de tal manera que esas personas hundidas
en el alcoholismo y en la drogadicción puedan convertirse en discípulos de Cristo Jesús. ¿Se podrá? No hay imposibles para Dios. Yo tengo mucha fe en ellos. Y vamos a seguir estudiando con ellos la palabra. Qué maravilloso es saber que a la luz de la cruz Dios nos ha otorgado un valor sumamente especial. La educación precisamente tiene que ver con reconocer ese valor que Dios nos ha otorgado y bajo ninguna circunstancia nos conducirá a violentar, a despreciar o a humillar a alguna persona. Que Dios nos ayude con este aspecto tan importante de tal manera que podamos desarrollar una experiencia que glorifique a nuestro Dios. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar en unos instantes más con el segundo punto, modelo imperativo. Ya regresamos. Lo que hoy estamos presenciando son las nubes que preludian la tormenta más tremenda que este mundo ha enfrentado jamás. Eventos, desastres, señales. Todo apunta en la misma dirección, el final. Eso que puede parecer que no es más que otro suceso cotidiano, pudiera tener consecuencias eternas. ¿Eres capaz de identificar lo que sucede a tu alrededor? Mantenerte indiferente ante los engaños finales podría provocar la pérdida de tu vida eterna. Mantente en Alerta Roja. Adquiere esta obra en tu librería Gema. Vamos a continuar con la segunda parte de esta lección, la lección número 9, y entonces estamos, Pastor Francisco, en un escenario interesante porque hemos estado hablando de la educación, pero de diversos ángulos. Sin embargo, hoy somos confrontados con un modelo imperativo. ¿Cuál es ese modelo imperativo y qué significa esto, Pastor? Gracias, pastor. Sí, Jesús está reunido con sus discípulos, hay mucha gente alrededor de ellos y Jesús les está diciendo que no importa cuáles sean las circunstancias que rodeen su vida, si ellos han aceptado el llamado a convertirse en discípulos de Jesús, ellos son responsables de modelar lo que significa ser un discípulo de Jesús. Es por eso que les dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Es decir, cómo otros ven a Dios va a depender mucho en cómo nosotros hoy estamos viviendo nuestra vida cristiana. Y Jesús primero establece los principios que se van a convertir en el principio del reino de los cielos y luego los modela. Y les dice, ustedes tienen que modelar las enseñanzas de la palabra del Señor en su vida. Y es interesante que el Señor ocupa a algunos modelos, son gente pobre, gente que ansía justicia, que tiene necesidad de la verdad, gente que es perseguida. Jesús les dice, ustedes tienen que modelarlo. Hace años escuché a un autor de apellido Davis decir, yo no guardo los mandamientos para que Dios tenga una mejor imagen de mí, sino para que otros tengan una mejor imagen del Dios al que yo sirvo. Es decir, nosotros modelamos, nosotros nos convertimos en cartas vivientes, usando palabras del apóstol Pablo, de lo que significa ser un discípulo de Jesús. Y ahí radica la importancia, pastor, porque la gente va a ver si el cristianismo, el ser un discípulo de Cristo Jesús, vale la pena o no vale la pena.
si es algo que realmente cambia la vida o es una corriente filosófica más. Y allí es donde el cristianismo toma su mejor expresión en actos de servicio, en actos de amor, y ahí es donde se traduce mejor nuestra creencia. Gracias, pastor. Pastor Abraham, está por demás claro que cuando miramos el planeta donde estamos viviendo, hay un sinnúmero de problemas. Hay muchas personas que están intercambiando luz por oscuridad, pero esa es la realidad que predomina. Pero adicionalmente, nosotros los que hemos sido llamados a hacer luz, padecemos enfermedades, desafíos, problemas, luchas. Pastor, bajo esas circunstancias hay que seguir siendo luz. Sí, pastor. Precisamente esa es la esencia de la educación, ¿no? Brillar donde hay oscuridad. En los tiempos del Señor Jesús, cuando el Señor Jesús pronunció esto, sus paisanos, los judíos, pues no la vivían tan bien, ¿no? Estaban oprimidos por el Imperio Romano, sufrían pobreza, injusticias, discriminación, por ejemplo, las mujeres, sectores de la sociedad, ¿sí? Entonces, en medio de todo eso, el Señor Jesús le dice, vosotros sois la luz del mundo. Uh-huh. Deben de brillar en la oscuridad, ¿no? A nosotros hoy, cuando estamos en medio de una pandemia mundial, cuando la muerte prácticamente está en la calle o convivir con otras personas, cuando estamos hablando mucho del COVID, pero hay otras muchas enfermedades que nos rodean, cuando la situación económica no está tan bien, nos dice Dios, vosotros sois la luz del mundo. Es que los principios divinos se pueden presentar como estilo de vida en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Porque son divinos, son eternos y se aplican en cualquier momento y en cualquier lugar. Nosotros que decimos ser seguidores de Cristo, debemos ser la luz. Junto con esto, pastor, ¿cuál es el resultado de que vean cómo nos portamos? Dice Mateo 5, del 14 en adelante. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de la cama o debajo de un almud o debajo de un cajón, ¿verdad? Sino que se pone en un lugar alto para que alumbre a todos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el resultado? ¿Sí? Que cuando nosotros miramos a los demás como Dios los mira, entonces la gloria y la honra es para Dios. Amén. ¿Sí? Eso es lo que debemos hacer. Me da un poquito de miedo el versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Igual, estamos en medio del mundo para darle sabor, para preservar a este mundo de la destrucción. Somos la sal de este mundo. Pero dice, pero si la sal pierde su sabor, si no brillamos, si no damos sabor, si perdemos nosotros el sabor, si nada más tenemos conceptos en la cabeza pero no los ponemos en práctica, si perdemos nuestro sabor, ¿con qué será salada? Dice, no sirve para nada, sino para ser pisoteada y echada afuera. Una vida que solamente son ideas y conceptos y no llevados a la práctica, no hacemos lo que Jesús hacía, no sirve de mucho, pastor. Esto es no relevante, pero es digno de recordarlo porque entonces nos presenta un planteamiento original, pastor, cuando Jesús está proyectando, está diciendo, está hablando a sus discípulos y entonces nos va a llevar a que la iglesia es un ente educativo y que todo aquel que anhela llegar al cielo necesariamente debe pasar por este proceso educativo donde lo vamos a llamar discipulado, pastor, ¿no?
Gracias por esa manera de ponerlo, pastor. En realidad la iglesia, cuando la gente piensa en la iglesia, pueden venir muchos pensamientos a la mente, muchos pensamientos, pero la iglesia es un lugar de donde nosotros adoramos juntos, es un lugar donde nosotros aprendemos juntos, un lugar de enseñanza, es un lugar de comunión y un lugar para cumplir la misión. Es decir, ese proceso de discipulado se da en la iglesia. Y hay que entender que la naturaleza del discipulado es una experiencia espiritual. La lección hace referencia, pastor, a que solamente 3 veces en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón, hay 3 textos donde se refieren a los discípulos de Jesús como cristianos. Y cuando la gente habla de cristianos, viene a su mente un conjunto de creencias, pero aparecen 256 veces a la referencia a que ellos eran conocidos mejor como discípulos. Es decir, ellos fueron llamados a tener una relación personal con Cristo Jesús. Es decir, no es suficiente que nosotros vivamos como discípulos. Es necesario vernos a nosotros mismos como discípulos de Jesús. ¿Por qué yo voy a la iglesia? ¿Por qué yo guardo los mandamientos? ¿Por qué yo sirvo a mi prójimo? ¿Por qué yo adoro? Porque yo soy un discípulo. Y la tarea de un discípulo tiene un alcance, pastor. Un alcance que abarca todas las áreas de la vida. Es por eso que cuando Jesús trata de modelar o trata de enseñar a sus discípulos en la parábola del buen samaritano, él dice que Jesús toma al buen samaritano, lo lleva al mesón, le paga 2 denarios y le dice, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré. Es decir, ser un discípulo de Jesús implica que nosotros tenemos que invertir en la vida de aquellas personas que nosotros vemos con los ojos como Dios los ve, que nosotros vemos con cualidades para ser candidatos al reino de los cielos, pastor. Y el proceso del discipulado o esta experiencia, Pastor Abraham, es un asunto realmente serio. No es, Jesús no está ofertando, sé discípulo por un día, sé discípulo para esta actividad. No tiene que ver con eso, tiene que ver necesariamente con un estilo total de nuestra vida, Pastor. Permanente, ¿no? Permanente, total. Ah. Ahorita que se refería otra vez la parábola del buen samaritano, el pastor, me acordé cómo empieza esa plática. Un escriba llega con el Señor Jesús y le pregunta, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Uh-huh. ¿No? Y entonces el Señor le dice, pues amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, ¿y quién es mi prójimo? Y ahí se desprende, ¿no? El que necesita de ti es tu prójimo, es decir, todos a tu alrededor, ¿verdad? Son tus prójimos. Pero la plática comienza así y termina con la parábola del buen samaritano. Uh-huh. Es decir, no es un asunto de poca importancia. No es un asunto que veamos a los demás como Dios los ve. No, es la esencia del cristianismo. Correcto. Es la esencia de la enseñanza, ¿no? Ver a los otros como Dios los ve es esencial. Es la vida eterna. ¿Ok? Entonces esto debe ser permanente. No son algunas cosas que, con todo respeto, que luego organizamos cada 6 meses o cada año, brigadas o qué sé yo, ¿verdad? Y a lo mejor a veces con eso ya nuestra conciencia queda tranquila porque hacemos programas de esos. Es una constante o un permanente estilo de vida. Cada momento nos topamos con gente que necesita. Cada momento topamos por el camino, caminando por la calle,
Hay gente que necesita que nosotros los veamos como los ve el cielo. ¿Sí? Esa es la esencia de la educación, ver a los demás con necesidades y verlos como Jesús los vio, lo que pueden llegar a ser con la ayuda de Cristo Jesús, ¿no? Transformados por el Espíritu Santo. Así que vivamos así, seamos la luz del mundo, pero permanentemente. La luz del mundo, que somos nosotros, no se apaga en la noche, pum, ¿no? Subimos y bajamos el switch, no. Esto es constante y permanente para toda la vida. Hemos sido llamados para ser la luz, y en medio de la oscuridad la luz debe brillar con mayor intensidad. El desarrollo del discipulado nos va a llevar a vivir de una forma genuina en todas las áreas de nuestra vida. Oremos al Señor para que en medio de nuestra realidad podamos ser transformados, cambiados, ajustados de tal manera que podamos ver las necesidades y podamos ser empáticos, que podamos desarrollar esta experiencia en nuestra vida. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para analizar juntos la tercera y última parte. No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. Pero el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Maranata, el Señor viene. Regresamos y vamos juntos a estudiar, analizar la tercera y última parte, comunidad con propósito. Pastor Francisco, la iglesia es una comunidad, y el discipulado se desarrolla precisamente en torno a la iglesia, porque precisamente el Señor le estableció con un propósito. Y esto es algo bien interesante, pero ¿cómo nos damos cuenta que la experiencia de alguien, de una persona, la experiencia de la misma iglesia, cómo nos damos cuenta que ese proceso se está llevando a cabo de forma efectiva, pastor? Sí, pastor, gracias. La manera en cómo nosotros podemos ver que esta comunidad está cumpliendo con su propósito es que el creyente vive una relación de amor con Cristo Jesús. Vive una relación de comunión con Dios y con sus semejantes. Es parte, ya usted lo mencionó, de una comunidad que no se enfoca en sí misma, sino que sirve a los demás. Es por eso es lo que vemos reflejado en la iglesia de ahí de Tesalónica. Si vamos a Primera Tesalonicenses, capítulo 2, voy a leer el versículo 8. Mire, estamos hablando de donde quiera hay un proceso de discipulado, hay amor. Dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Estos hermanos han cambiado su cosmovisión. No ven a las personas como el ser humano lo ve. Como un objeto. Como un objeto. John Peckham, él dice que cuando nosotros vemos al ser humano como lo que es, con sus defectos y con sus problemas, cuando nosotros los vemos, la tendencia natural del ser humano es, vemos algo que no está bien, nuestra tendencia es desecharlo. Pero cuando nosotros vemos a los demás como Dios los ve, entonces somos llamados
a que podamos invitarles a que ellos caminen al lado de Jesús como lo estamos haciendo nosotros, para iniciar un camino de aprendizaje que nos preparará para el reino de los cielos. Me gusta cómo lo presenta el apóstol Pablo. Dice, no solamente quisimos compartir el evangelio de Dios, nosotros mismos queríamos dar nuestras propias vidas porque habéis llegado a sernos muy queridos. De eso habla una iglesia que está viviendo una experiencia de discipulado. Necesariamente, pastor, está viviendo una experiencia de amor con Cristo Jesús que desborda sus vidas hacia los que les rodean. Y esta comunidad que es la iglesia, Pastor Abraham, es una comunidad creciente que avanza, que continúa siendo educada a la luz de las enseñanzas del Señor, y como suprema autoridad es la palabra santa del Señor, en fin, entre otras cosas, Pastor. Sí, pastor, el libro de Elena de White, Hechos de los Apóstoles, en la página 9 y en la página 11, tiene dos declaraciones de lo que es la iglesia. En la página 9 dice, la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Y en la página 11 dice, la iglesia, ¿sí?, es el escenario de la gracia divina, donde Dios se deleita en transformar los corazones. Uh-huh. Esa comunidad se acerca a Dios, ¿sí?, a la iglesia, ¿verdad? Como comunidad se conforma para que Dios transforme los corazones. Ahí Dios se deleita en transformarnos, en cambiarnos, en limpiarnos, en eliminar lo malo, ¿verdad? Y ir con virtudes celestiales llenando nuestro ser. ¿Sí? Ahí en la iglesia se contestan muchas preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿De qué manera hacerlo? ¿Sí? Ahí es donde recibimos esa cosmovisión, esa manera de ver de Dios, de no tener prejuicios con la gente. Ahí es donde concebimos la manera como Dios ve a los demás. Ahí conocemos la visión de Dios y nosotros nos unimos a Dios para ver a los demás de la misma manera. La iglesia es un centro educativo para cada uno de nosotros. Pero la otra declaración es importante. Es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Hay una Entonces, misión. La iglesia crece. Uh-huh. Cuando tenemos los ojos de Dios, entonces vamos por aquellos, ¿verdad?, que tienen otra percepción, que tienen otra cosmovisión. Entonces vamos, les enseñamos también lo que ya aprendimos, se los enseñamos a los demás y los atraemos para que ellos formen parte de la iglesia, del pueblo de Dios, y sean transformados por Cristo Jesús. Es muy bonito ser parte de una comunidad cristiana que tiene la cosmovisión de Cristo Jesús. Y Pastor Francisco, qué maravilloso es saber que esta comunidad tiene un propósito. No solamente es satisfacer, llenar, es decir, no es una comunidad egoísta, es una comunidad que está desarrollando y construyendo el carácter de Cristo en su experiencia, Pastor. Dios nos ha llamado para hacer luz a los demás. Dios nos ha llamado a cumplir con un propósito. Isaías, cuando el Señor le dice, poco es para mí que yo te haya apartado entre las naciones para que seas mi siervo. Yo te escogí para que fueses luz a las naciones. El pastor Abraham hace ratito hacía referencia a que la iglesia es la comunidad donde el Espíritu de Dios obra. Hace mucho tiempo leí un libro donde Clifford Goldstein habla acerca de la iglesia como el teatro de la gracia, donde la gracia de Dios está trabajando, donde la gracia de Dios nos muestra nuestros errores, nuestros prejuicios, nuestras tendencias pecaminosas, pero siempre que nosotros permitamos que el Espíritu de Dios nos lleve donde hay la necesidad más sentida,
y el gozo más profundo, allí habrá alguien obrando en favor de Cristo Jesús. De hecho, pastor, la mayor evidencia de que Dios está presente en su iglesia, en una comunidad con propósito, es que hay discípulos de Cristo Jesús que están dispuestos a seguir los pasos del Maestro, los pasos del Salvador. Y finalmente, Pastor Abraham, seguir los pasos del Salvador Sí, debiera ser nuestro mayor anhelo. sí, pastor, el Señor modeló un estilo de vida preocupado en los demás. Su sentir siempre fue hacerle el bien a los demás. El que se haya despojado y venido a esta tierra, es eso, es la esencia. Lo dejó todo por los demás, por nosotros. Y esa es la esencia de la enseñanza, ¿no? De la educación, que nosotros también podamos dejar todo por los demás. ¿Ok? Los discípulos lo aprendieron y lo enseñaron a la iglesia primitiva. Yo nada más quiero leer 2 versículos, Hechos 2:44. Todos los creyentes estaban unidos. ¿Ok? Esa palabra, aunque es pequeña, pero dice mucho, estaban unidos. Y tenían todas las cosas en común. Comunidad, ¿no? Tenían todas las cosas en común. Era un grupo de personas que tenían muchas cosas en común, o todo lo tenían en común, en todas las cosas en común. Se amaban, se respetaban, se ayudaban. En otra parte dice que vendían las propiedades y les daban a los que no tenían. ¿Sí? Era una comunidad extraordinaria. ¿Quién no va a querer pertenecer a una comunidad así? Una comunidad que canta, una comunidad que ora juntos, cantan juntos, oran juntos, alaban a Dios juntos, comen juntos. ¿Quién no va a querer pertenecer a una comunidad así? ¿Y cuál va a ser el resultado? Versículo 47. Alabando a Dios y disfrutando la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando tengamos este estilo de vida, cuando seamos la luz del mundo, cuando seamos la sal de la tierra, entonces va a ser una fuerza, ¿sí?, que va a atraer a los demás. Porque estamos haciendo lo que Jesús hacía. Y el Señor siempre atrajo a todos, ¿no? Así que vivamos de esta manera, siguiendo el ejemplo del Señor Jesús, modelando su vida también, y entonces vamos a ver que la iglesia va a crecer, y sobre todo, va a haber gran mayor de discípulos, ¿sí?, que sigan modelando la vida del Señor Jesús, ¿no? Muchas gracias, Pastor Abraham, Pastor Francisco. Apreciados hermanos, nosotros aprendemos que en realidad este mundo había establecido un modelo, pero cuando Jesús vino en el Sermón del Monte, recordemos que Él echó por tierra cualquier idea egoísta y entonces refirió, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. El Señor está implantando una nueva realidad, una nueva experiencia, una nueva comunidad con características especiales, primordiales, con una misión, con un propósito, con sentido de pertenencia. Recordemos este escenario tan maravilloso. Tengo una noticia muy importante para ti. Hoy el Señor, en su infinito amor y misericordia, nos ha elegido para ser parte de esta comunidad. Vamos a reflejar a Cristo Jesús. Vamos a hacer lo mejor para su honra y su gloria. Y vamos a mirar al prójimo a través de los ojos de amor de Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos acompañe y que el Señor dirija cada momento y cada experiencia de nuestras vidas. Nos vemos en la próxima.